La gente cada vez quiere menos implicarse, no sé el por qué, pero la gente se implica cada vez. El silvernile, por ejemplo, que es el más preciado de los tés blancos. No sabemos que usar unas gafas de sol que no son adecuadas, lo que pueden hacer es dañarnos de forma importante. Realmente llegué a Canarias muy joven, terminé mis estudios en la Universidad de La Laguna y después por cuestiones de la vida pues fui a prepararme a Península, estuve en Madrid, en Barcelona, estuve un tiempo y como tenía mi familia aquí vi que el modo de vida de Canarias es un ambiente muy relajado, es un sitio para vivir muy tranquilo. Pues bueno, y en ese momento pues la medicina estética y la implantología dental no estaba tan desarrollada como hoy en día, pues entonces preferí apostar por Canarias y centré mi atención en colocar aquí una clínica, en ir ampliando los servicios y bueno, así pues hemos dado servicio a un abanico bastante amplio de oferta en cuanto a las especialidades médicas. Pero bueno, yo creo que en principio somos médicos y todo médico tiene siempre un interés profesional. En el caso mío, pues siempre me incliné a lo que es el sector de la estética, ¿no? Y viendo la estética como un conjunto, pues te vas dejando llevar un poco por lo que los pacientes demandan, por lo que realmente la gente tiene interés en conocer, en cambiar. Y bueno, precisamente por eso pues he ido haciendo algunos estudios y algunos másteres que me han llevado a especializarme en distintos campos de la medicina estética. Empezamos una clínica en sus orígenes en La Laguna. Rápidamente, antes del año de estar en La Laguna, fuimos buscando la manera de expandir la empresa, ¿no? Y bueno, encontramos en Santa Cruz de Tenerife un público bastante atractivo, bastante dinámico y bueno, nos ha dado la posibilidad incluso de, ahora con el tema de la crisis y demás, pues encontrar una buena oferta de locales y ir ampliando el centro, ¿no? Así como sus servicios y la verdad que tenemos unas instalaciones muy bien equipadas que se pueden comparar con cualquier instalación hoy en día de cualquier país europeo, ¿no? Si quiere recibir lo que le corresponde, llame ya. Nuestros abogados le asesorarán de forma gratuita. Nosotros cobramos si usted cobra. Nosotros tenemos en todos los hospitales, tenemos cartelería, pero mayormente a través de la página web. Cogen el número de teléfono y nos llaman telefónicamente, oye, mira que soy tal persona, o a veces a través del mismo personal de los hospitales que nos lo manda, ¿me entiendes? Si se lo piden, por ejemplo, al médico, pues le dan una tarjeta, oye, en vez de verlo, que te va a venir bien, y si no, pues nos conocen a través de buscarnos. El movimiento asociativo cada vez, y la gente se implica cada vez menos, ¿entiendes? Cada vez nos cuesta más que la gente tome riendas de decir, mira, y queremos implantarnos aquí en Tenerife, pero es que no, la gente no quiere. Sí, yo pertenezco a la asociación, yo soy asociado y demás, pero yo no quiero estar en un local y demás. Nos parece, no sé, pero es que nos pasa ya en Gran Canaria también, que la gente cada vez quiere menos implicarse, no sé el por qué, pero la gente se implica cada vez menos, ¿no? Pero que la gente cada vez se implica menos y nosotros en las asociaciones lo vemos, ¿me entiendes? Que cada vez que tenemos que tirar de la gente, ¿no?
que la gente por sí misma nos viene a decir, mira, ¿en qué puedo colaborar con ustedes? No, tenemos que jalar los que empezamos, llevamos mucho tiempo, ¿entiendes? Y necesitamos a veces también, aunque estamos dosificando el tiempo que le dedicamos a la asociación, pero a veces queremos también en retirarnos un poquito y hacer nuestra vida normal, ¿no? Pero sí, puede poner en riesgo. De hecho, hay asociaciones que se han cerrado por la poca voluntad de la gente. Volver a nacer de nuevo, de verdad que, y digamos, cuando entras en una lista de espera de trasplante de hígado que ya tienes fecha de caducidad y te trasplantan y es volver a hacer la vida que no has hecho en los 2 últimos años, que es cuando peor has estado, ¿no? Y entonces cuando tú te ves que ya puedes ir a caminar con tu mujer y con tus amigos, y que puedes ir a ver un partido de fútbol, que puedes hacer cosas que hace 2 años no hacías. Y vamos, es algo que hasta tu forma de ver la vida cambia totalmente. Ya no le das tanta importancia a los apasionamientos que cogías antes, ¿no? Ahora es otra cosa, ya miras la vida de otra manera. Indemnización Legal 10 es un grupo de profesionales con presencia en toda Canarias, en la que contamos con abogados especializados en accidentes que te van a asesorar gratuitamente durante toda la tramitación del mismo, gratuitamente. Los puedes llamar, pedir cita para que te asesoren, tienes cualquier problema, etc. Es más, contamos con médicos peritos, con peritos de automóviles, con clínicas de rehabilitación y con ortopedia. ¿Qué es lo que significa esto? Y sin coste alguno, que era lo importante. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Necesitas una valoración de un vehículo? Tenemos peritos sin coste alguno. ¿Necesitas una valoración de un médico? Te van a valorar sin coste alguno. ¿Necesitas en la ortopedia comprarte alguna rodillera, alguna codera, alguna cosa que el fisio que te recomiende, con el traumatólogo que te recomiende? Te la pagamos nosotros sin coste alguno, porque la aseguradora te ha dicho que no, por lo que sea. Y las sesiones de rehabilitación exactamente igual. La aseguradora te las corta, por lo que sea, y nosotros, nuestros médicos, nuestros fisios consideran que te deben dar, nosotros te las abonamos. ¿Por qué? Porque te vamos a buscar la máxima indemnización posible y tu mejoría en tu salud. Es decir, tienes dolores, pues los fisios lo tratan y al mismo tiempo mayores días de tratamiento, mayores días de indemnización. Desde 1956, el enfermo es lo primero. Hospital San Juan de Dios de Tenerife. Personas atendiendo personas. Primero diría, el té, aunque tiene muchos fines terapéuticos, yo me metería más, vamos a disfrutar de un té. Entonces, hay personas que les gusta mucho el té verde. A mí, por ejemplo, el té verde y el té blanco, que son para mí los más importantes. En Europa, Inglaterra, Rusia, Alemania y tal, son más de té negro. En Alemania no les hable del puer, no les gusta el puer, y es uno de los tés, quizás una vez que ha fermentado o a media fermentación lo empiezan a guardar en bodegas, sigue fermentando continuamente. De hecho, es un té muy delicado para cuando se combina con algún fruto, porque descompone estos frutos, porque está fermentando continuamente. Tés, ¿qué les diría yo? Yo que empiecen por un té verde. Como a mí me gusta, yo diría, tire a él. O un oolong. Tenemos el Milky Oolong, que es una delicia de té. Es un té que además me lo aconsejaron unos alemanes y se vende muy bien. Un agujas de plata, un Silvernile, por ejemplo, que es el más preciado de los tés blancos. Es un té que solamente se recolecta una vez al año por la noche, antes de que abran los capullitos con el sol,
lo tienen que recolectar por la noche y dicen que lo recolectan chicas jovencitas, vírgenes o no sé qué, será una manía que tienen en China, es procedente de China. El blanco suele ser, aunque ya lo empiezan a hacer en otros sitios, pero suele ser procedente de China. Tés tenemos verdes de Japón, muy apreciados, en China, ahora están haciendo en Ruanda, están haciendo en varios sitios más. En negros, normalmente suelen provenir de la India, ya también en China y en otras naciones, Ruanda también, como decíamos. El azul, pues de China, que es el oolong, azul oolong, rojo es el puer, negro, no hay tortilla, el verde pues es, ¿qué diferencia hay entre unos? Siempre todo sale de la Camellia sinensis, de la planta. El blanco es los tallitos tiernos, la zona de arriba, lo nuevo. El verde suelen ser las primeras hojas que suelen coger de la planta y son puros sin fermentar, sin ningún tratamiento, solamente seco. Pasamos al que sería el oolong, es un semifermentado, se ponen a fermentar el té y cortan la fermentación, lo enrollan y ese es el oolong, que es el azul. El negro es un té ya fermentado. Ha fermentado su proceso entero de fermentación y como tal se suele utilizar mucho en Centro Europa y para desayunar. Tenemos luego hay algunos que son con tonos frutales o todavía con recuerdos del verde, como puede ser el Darjeeling, pero hay otros contundentes, el Assam, el Ceilán, Kemun, el English Breakfast, que puede ser en hoja o puede ser broken, que es roto. La teína la podemos quitar, igual que en el café. Los chinos o japoneses se pasan todo el día tomando té, como lo vemos, ¿no? Yo creo que el efecto este de lavado, yo por todo lo que he leído, veo que al té verde mismamente le echamos el agua, la infusión, vamos a hacer nuestra infusión, le tenemos 20 segundos, ese agua, se puede tirar ese agua y luego nos hacemos un té como otro cualquiera. La teína la hemos quitado. La fotodepilación es la destrucción del folículo piloso, que en contacto con la melanina se transforma en calor y va destruyéndolo poco a poco. Es una luz que, como dije, pues va a lo que es la raíz del pelo, entonces en unas sesiones, en una serie de sesiones, pues acaba con el pelo en su totalidad, casi en su totalidad. No duele, es una molestia, se nota una molestia cuando llega el calor, lo que es el calor al pelo, porque lo está destruyendo en ese momento. Pero según van pasando las sesiones y el pelo va debilitándose, pues se nota menos. El primer centro de Canarias en aplicar la alta tecnología al cuidado y regeneración capilar. Mompi, Centro Médico Capilar y de Estética. Yo siempre digo que las gafas de sol de los chinos o de que no sean de óptica, como mucho de diadema, pero nada más. Sabemos que son malas, ¿no? Es verdad que hoy en día cada vez hay más información y los pacientes, casi todos saben lo que es bueno y lo que es malo para sus ojos. Lo que pasa es que a veces los problemas, si no son inmediatos, un poquito los ignoramos. Y no sabemos que usar unas gafas de sol que no son adecuadas, lo que pueden hacer es dañarnos de forma importante. ¿Por qué? Pues al ser oscuras dilatan la pupila
Y si no son buenas, si no tienen, por ejemplo, filtro ultravioleta, lo que estamos consiguiendo es, pues, empeorar o perjudicar la retina. Por ejemplo, la radiación ultravioleta sabemos que es mala y que perjudica la retina y sobre todo la mácula, la zona de máxima visión. Entonces, hoy en día, en eso lo que tenemos que buscar es calidad en todas las cosas, que no siempre significa que sean caras. Hay sitios, ópticas, donde hay gafas de sol muy económicas que se pueden usar, que nos protegen perfectamente. Y no siempre tiene que ser, la mayoría de las veces lo que va a ser caro una cosa es la marca, y no a veces ni la calidad o el diseño. Y hoy en día, desde luego, gafas de sol que se vendan por ahí, digamos, en tiendas que no son ópticas, pues no lo debemos hacer porque son perjudiciales para ellos. Deberíamos de usar siempre gafas de sol de calidad, siempre. Y los chicos también. En Canarias la intensidad lumínica es muy alta, muy alta, muy alta. Y es verdad que, bueno, pues nosotros en general estamos más, entre comillas, acostumbrados a esa intensidad lumínica, pero por ejemplo, extranjeros que vienen aquí, que son pues de piel mucho más blanca, que no han sido expuestos al sol, que genéticamente no están tan preparados para nosotros como el sol, pues esos lo sufren mucho más, esos tienen que usar las gafas de sol sí o sí desde pequeñitos. Pero nosotros también. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que hay una enfermedad que se llama la degeneración macular senil, que está principalmente relacionada con la edad, ¿de acuerdo? Se da en personas principalmente mayores, de 65 años, principalmente mujeres, pero donde la exposición solar es un factor fundamental. Y evidentemente las horas de sol que tenemos en Canarias son muchísimas. Entonces es una enfermedad que, como cada vez vivimos más años también, pues estamos viendo muchísimo. Y eso sí es una enfermedad que se relaciona mucho con la exposición solar. O el pterigium, que el famoso, que la gente llama el pernal, esa telita que crece, que se pone rojo, que crece sobre la córnea, pues eso está muy relacionado también con la incidencia lumínica, con la intensidad del sol y las horas de sol que tenemos al día. Pues toda esa patología se puede resolver o se puede disminuir si usamos unas gafas de sol adecuadas. Y evidentemente los niños, sabemos que el sol, la radiación ultravioleta, se acumula, pues deben de usar gafas de sol desde pequeñitos. Y a ser posible en la playa, polarizada, que es un factor muy importante también. Patología producida por el ordenador en los ojos de forma orgánica, no conocemos, por lo menos demostrado. Si hay un síndrome que se llama el síndrome del usuario de pantallas de visión o del síndrome del usuario de pantallas del ordenador, que es ese paciente que está más de 2-3 horas diarias usando el ordenador y que llega a casa cansado, con los ojos rojos, tiene arenilla, no ve bien, va a ver la tele y le cuesta un poquitito, le cuesta seguir leyendo o viendo el ordenador, y eso sí está inducido por el uso de las pantallas de visión. Pero también sabemos una serie de medidas que hay para que eso el paciente no se canse, es decir, no es una enfermedad porque no produce ninguna lesión orgánica ni una patología permanente, es un síndrome. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden tener algunos signos, o se le pone el ojo rojo, le pica, o tiene sensación de ojo seco, después si por ejemplo empieza a dormir bien o se pone unas lágrimas artificiales, pues le mejora, o si descansa del ordenador se le va esa patología, pero vemos muchísimos pacientes en la consulta por el uso de las pantallas de visión que realmente a veces lo pasan muy mal y tienen dificultad para usar los ordenadores. Hay una serie de medidas que debemos de tomar, que las resumo muy rápidamente, que son principalmente poner la pantalla del ordenador a la distancia de un brazo, borde superior a la altura de los ojos como mucho, para que el párpado esté un poquito caído y proteja la córnea, parpadear con mucha frecuencia, de 20 a 22 veces por minuto. Cuando usamos el ordenador a veces parpadeamos 6-7 veces por minuto, la lágrima se evapora, el ojo se seca, y a veces usar algún sustitutivo de la lágrima, como pues eso, lágrimas artificiales, para tratar de lubrificar bien el ojo. Esas son las 4 medidas principales que nos pueden hacer que este cansancio no llegue a producir una dificultad en el trabajo, ¿no? Y a veces problemas en el trabajo importantes. De mujer a mujer, he depositado mis esperanzas en una nueva sociedad, la sociedad cooperativa. Gracias a ella, Kulaima, mi socia, ha tenido los medios para poder aprender a sumar y montar un kiosco de alimentos con el que está luchando día a día para que sus 2 hijos estudien y tengan una oportunidad.
Ahora ella y miles de mujeres en la India tienen una oportunidad real de salir adelante. ¿No es eso por lo que luchamos todas? Porto. Porto. ¿Tienes hígado? Como 3 kilos. 3 kilos. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Go back where you came from.